Venga, pues ya estamos acá. Este, ¿Cómo estás, güey? Bien, güey, pues acá, este, disfrutando de este freno que nos metió este, este virus, extraña organismo. Sí, eso primero, porque creo que no he hablado contigo mucho sobre cómo te afectó, en qué cambió y qué has hecho y acá todo ese pedo. Entonces, ¿cómo te ha ido? Mm, pues así, ¿cómo decirlo? Creo que el adjetivo es interesante. Te digo, en unas cosas fue un freno, en otras cosas el que me permitió como empezar a ponerle atención a cosas que no estaba haciendo porque pues, estaba en esta como rutina de que sí, que sigues como en lo mismo y así yo mi rutina era pues en la maestría, un poco otros proyectos de lado, estoy armando una consultora, entonces como que ahí viendo qué pedo con un cliente y entonces justo en el momento en el que fue el COVID, como que ya acabamos, estamos empezando con un cliente, entonces estuvo chido porque por un lado como que me puedo concentrar en eso, pero también eso iba muy lento porque pues, tampoco se podía hacer mucho, todo estaba cerrado. Entonces, pues ahí ya también fue un momento pues, de aprender pues, a ver qué pedo, ¿no? Así como que ya había muchas cosas que ya no podía hacer, muchos planes que no podía hacer. Lo bueno es que mi chamba, mi vida, pues sí es mucho de estar encerrado en un lugar y eh, estudiar cosas, ¿no? Investigar, leer, platicar. Entonces, en esa parte pude avanzar bastante chido. Eso estuvo bueno. Pero, pero pues sí, también se hizo bien evidente la necesidad del contacto no humano, real, ¿no? Y con eso, y como que darme cuenta también de lo que significa eso, ¿no? Así que significa contacto humano, una plática fluida, este, como, pues sí, ese, el- ¿Tú todo este pedo sí te lo tomaste en serio? ¿Cómo lo fuiste descubriendo? Así, ¿cómo te fue llegando, supongo, la información y qué fuiste pensando? No sé. O sea, tú, por ejemplo, que medio de ahí también, ahorita que platicamos, te interesaste en biología molecular y eso, como, ¿cuál fue tu perspectiva? Bueno, eso de biología molecular, como que cayó de repente, así, eso fue medio random, así como que, bueno, no sé si random, pero un amigo está haciendo una investigación con un médico, este, usando un formalismo matemático que se llama teoría de categorías, que pues yo conozco un poco de eso, entonces hicieron un artículo, pues estaba pues medio medio. Y entonces me invitó a colaborar con él y bueno, con ellos para escribirlo, ¿no? Y como que afinar los detalles. Y, y pues me empecé a meter y pues me pareció fascinante. Así el punto es una investigación sobre el proceso de replicación y adhesión celular. Entonces, que es como, pues sí, cómo se replican las células y cómo se pegan para Ujú. generar organismos. ¿Por qué toman la forma que toman? ¿Por qué cuando aparece Fibonacci? ¿Y por qué? Etcétera, ¿no? Entonces, eh, O pero sea, y antes, eso de Fibonacci sería como la manera en la que se replica, o sea, como tratar de entender matemáticamente o ver la forma matemática de la de replicación celular. sí, así, las razones por qué hay organismos que se replican como con este comportamiento de Fibonacci. Entonces, esa es una de las preguntas que quieren atacar. Y, y pues te digo, yo antes estaba como clavado con esto me metí en lingüística cognitiva porque me gusta mucho la idea de cómo el lenguaje afecta y cómo la realidad que percibimos, cómo esos dos están como afectándose el uno al otro, ¿no? Ujú. Y también cómo eso viene de pues, nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, de nuestra, pues sí, nuestro hardware, cómo eso determina el mundo que estamos observando y cómo eso lo podemos ver en el lenguaje.
¿no? Como hay evidencia en la forma que hablamos de la forma que experimentamos el mundo. Y entonces como que estaba como clavado con eso y de repente, luego como que me empecé a meter en cosas de psicología y medio que leí un poquito de cosas de Lacan, así no le entendí demasiado, pero Ujú. como que empecé a Es que ver, psicología y Lacan, o sea, sí en algún punto es como una de las ramas y podrías interesarte en Lacan, pero es más como psicoanálisis, pero bueno, sí, en el sentido de que ahorita hablabas del lenguaje de lingüística, pues sí tendría algo que ver, supongo, por ahí, pero bueno, sí es como una pequeña parte de la psicología. sí, sí, no, y justo llegué ahí porque pues él ha hecho como que inició trabajos matemáticos sobre la personalidad y Órale. también, ajá, tenía que hay muchos como detallitos que, de hecho, de los matemáticos que conozco que conocen de ese trabajo, pues todos sí creen que, pues, como que medio que agarró un libro de matemáticas y Y agarró en corto. las palabras, ajá, y en cortísimo, pero como que no parece que va por ahí, pero a mí se me hace como, pues, un primer paso, ¿no? Y es un primer paso bastante interesante. Y siento es como que leyendo cómo este güey habla del desarrollo de la persona y como este trabajo de cuando el bebé como que genera una imagen, ¿no? Como este objeto en este registro imaginario que lo representa a él y etcétera, etcétera. Y ahí me llevó a una idea que es como algo que ha estado presente a lo largo de tal vez como todo como exploración, por así llamarla, que es el concepto de cohesión, que la cohesión es como este pegado, ¿no? Y aquí sentía que la personalidad es como un sistema que tiene una cohesión, ¿no? Está como pegado de alguna forma y de repente, y ese pegado se da a partir de ciertas reglas y de como ciertas inferencias que empieza a hacer el niño, ¿no? Y entonces empieza a ver cómo esta imagen de él que tiene provoca ciertas cosas y, ¿sabes? Como que empieza a hacer, a armar su propia lógica y a pegar como sucesos y a relacionar cosas y eso está como cohesionando un poco su historia, por así Ujú. decirlo, ¿no? Y su persona y cómo va a actuar y para que pase qué y no sé qué. Y luego cuando llegué a esto de biología molecular, pues adhesión es prácticamente lo mismo, no es un pegado, se pegan las cosas, se están pegando y luego cuando ves este rollo de cómo se pegan, pues hay como unas ciertas reglas, ¿no? Y primero así en la célula, primero se replica la información y entonces como que se duplica y pues se separa, entonces como que lo que se está replicando es información y es información que tiene las reglas de cómo ese organismo se tiene que seguir desarrollando y se tienen que hacer proteínas y Ujú. con ciertos aminoácidos, no sé qué, y para que se separe y se peguen cosas, y luego crean estos organismos que de alguna forma es como un pegado de cosas, como algo que podemos reconocer como algo distinto, ¿no? Es como, y es también como siento un concepto, ¿no? Entonces, te digo, como que siento que estás así como que en el corazón de, de muchas áreas, o por lo menos de estas, y tal vez pues tengo el sesgo, ¿no? De que pues tengo un martillo y veo puros clavos, ¿no? Pero siento Exacto. que al final es como, Que ese este, pudo haber sido ese sesgo de Lacan, por ejemplo, ¿no? Que se leyó un libro de matemáticas y se dijo como, pues, o sea, es como inevitable tú que estudias como psicología de repente leer algo de matemáticas y como decir, y como que explicarlo como a partir de como analogías, como es inevitable como hacerlas, ¿no? exacto, sí, justo estamos haciendo, pues sí, como dices, son analogías, ¿no? Como agarramos algo, que como que, pues sí, estamos estructurando una cosa a partir de otra cosa, ¿no? Ujú. Y normalmente es algo abstracto con algo como más concreto, aparentemente. Sí. Y, por ejemplo, yo me acuerdo por ahí del segundo semestre de psicología, uno de los profesores, no me acuerdo cómo se llamaba esta.
esta materia, pero era como aparte de psicología, era como un pedo multidisciplinario, ¿no? Como una materia que trataba de salirse un poco de la psicología para tocar otros temas y tratar de relacionarlos tal vez. Y uno de los temas que salieron fue el de la entropía, ¿no? Eh, y me acuerdo que en una clase alguien dijo, ¿no? Uno de los estudiantes dijo como, bueno, entonces esto se relaciona, esto podría explicar esto de la psicología, y el profesor dijo así como, no, a ver, aguántense, no vayan como tan rápido. Pero la neta es que sí sucede, o sea, como que sí te dan ganas de, de hacer estas analogías y como conectar estos puntos, como tú estás tan clavado en un tema que de repente te entra otro. Y además hay un libro bien chido que se llama de este Douglas Hofstadter. Bueno, no me acuerdo cómo se llama, ahí lo tengo, pero habla de las analogías y cómo las hacemos. Y por ahí al final habla de analogías como muy importantes que sucedieron en la historia de la ciencia, ¿no? Y bueno, tocan como se enfocan en el pensamiento de Einstein, por ejemplo. Y hablan cómo él describe que era su pensamiento, ¿no? Y cómo hacía este tipo de analogías de un nivel de realidad a otro, ¿no? Entonces, eso es una buena, un buen método, pero sí también puedes simplificar, ¿no? También puedes caer en como sesgos. De hecho, pasó con la teoría de la información, que pues, cuando salió, al principio era pues una cuestión de como para, mm, como para transmitir mensajes, ¿no? Telecomunicaciones y así. Entonces, la idea era cómo puedes transmitir un mensaje en donde el canal, así, tú tienes el emisor, manda un mensaje, lo codifica, ¿no? Digamos que un telegrama o lo que sea, ¿no? Entonces son como esos soniditos y, y entonces lo manda a través de un medio, ¿no? Un canal, un cable o lo que sea, y en ese medio hay ruido y ese mensaje se puede pues, cambiar, ¿no? Y de repente te llegó ahí un errorcito y entonces cuando lo decodifica el receptor, ¿cómo puede pues, reconstruir el mensaje original, ¿no? Y de eso era un poco la teoría, ¿no? Entonces tienes pues fue una teoría muy bonita, muy elegante y sí, lo que empezó a pasar fue que gente de otras áreas, y por lo que leí parece ser que lo que más les molestó fueron los psicólogos que empezaron a publicar cosas usando la terminología de la teoría de la información, Ah, bueno. hasta que dijo ¿quién era? Claude Shannon, que fue como el padre, ¿no? de la teoría, fue como, a ver, aguanten, ¿no? Así como, teoría de la información es algo muy concreto, ¿no? Y es esto, y es esta teoría, y es para esto, ¿no? Y más que nada es como, así estamos tratando eso, y aquí está el formalismo y las fórmulas y todo. Entonces, como que lo que ellos están haciendo es como un abuso del lenguaje y sí pusieron un freno de no estar publicando esos artículos en la revista de teoría de la información, porque si esto no entran en la teoría de la información como tal, ¿no? Ya está guay, pues vieron y pues al final sí abrieron a todos los que no fueran formales y que sí estuvieran apegados a lo que sería entonces llamado como la teoría matemática de la información, ¿no? Que Ahí es donde, por ejemplo, es necesario. Bueno, el libro que te decía se llama Surfaces and Essences, Analogy as the Fuel and Fire of Thinking, ¿no? Así se llama el libro. Está bien, está bueno, la neta. Em, por ahí escuché en una plática que tuvo hace como 1 o 2 años, con Russell Brand, Harari, y por ahí alguien respondiendo a una pregunta que le hizo alguien del público a Harari, él decía que una de las como uno de los retos que iba a tener la educación a futuro eh, era no el de seguir dándole, inundando de información a los alumnos, ¿no? Porque, bueno, obviamente partimos de este punto en donde por medio de internet te llega un chingo de información, ¿no? Y que además hay un sesgo ahí de la información que te llega, ¿no? Entonces decía que el reto para la educación iba a ser
no dejar de seguir solo dándole información a los alumnos y más bien darles un mapa de la realidad o las herramientas para crear un mapa de la realidad. Y eso, por ejemplo, relacionándolo con esto que dices, que bueno, de repente de distintas disciplinas se van agarrando y se van robando términos o van utilizando términos que encontraron de ahí. Y se hace un desmadre, güey. No sé, o sea, como que de repente uno que no está tan clavado en eso, pero quiere tratar de entender eso, sí creo que necesita una especie de mapa para entender como en qué nivel de complejidad se encuentra cada ciencia, porque bueno, al final también esa es otra cosa, güey. Estamos en un punto en donde en la escuela te tratan de enseñar estos distintos tipos de ciencia, ¿no? Entonces ya cada una tiene, o sea, bueno, te vas encontrando que hay distintos nombres para nombrar distintas ciencias y de repente es como, bueno, ¿y cómo acomodo todo esto, no? ¿Y qué tiene que ver con la realidad todo esto? Yo me acuerdo que de niño era como, pues, güey, ¿y esto qué, güey? ¿De qué me va a servir a mí? ¿Cómo veo esto? Así. O de repente igual sí podías saber cómo te podían decir dónde estaba esto localizado, ¿no? En física, los movimientos y la chingada fuerza. Pero como que, no sé, a medida que vas creciendo como que, bueno, a mí por lo menos me dejó de interesar eso hasta después. Y ya fue hasta en la carrera en psicología cuando dije, o sea, como que empezó con la pregunta en dónde empieza la psicología, ¿no? Que me surgió como la necesidad de entender cómo este mapa de la realidad. Es como, y en esta realidad, ¿en dónde encaja la psicología? Y es decir, como qué viene antes de la psicología como para saber qué voy a empezar a estudiar, porque también parecía que en la carrera tenías que decidirte por una escuela de pensamiento, ¿sabes? Como los conductistas o psicoanalistas o gestalt, etcétera. Y de repente era como, pues no sé, güey, no estoy tan convencido de por qué tengo que escoger una ahorita, ¿no? Sino más bien en dónde quiero saber primero en dónde empieza la ciencia. Y ahí, Sí, escucho. y ahí está, bueno, entonces ya, el viaje es como tú, por ejemplo, a la pregunta de en dónde, qué viene antes de la psicología, ¿a ti se te viene una idea de cómo contestar eso? ¿Qué viene antes de la psicología? Es que para empezar, antes, ¿dónde estamos poniendo Ok, este orden? va. O sea, entonces el mapa es un mapa de espacio y tiempo, ¿no? Tiempo porque, pues sí, viene desde el Big Bang, pon tú, o de lo que se trata de entender como el inicio del universo o de lo que podemos conocer de un inicio hasta nuestros tiempos, ¿no? Eso quiere decir que ha pasado un lapso de tiempo en donde, bueno, la constante es esto que dices tú, como esta replicación o esta complejización del universo, ¿no? De un universo relativamente simple hasta nosotros. Entonces, ese es el punto. O sea, ahí tú, desde el inicio del universo, ¿dónde podrías entender que entrarían los fenómenos que ahora entendemos como psicológicos? Y la otra es, eh, bueno, espacio y tiempo. Espacio se referiría como de los tamaños, ¿no? Del universo, de las cosas, de la materia, desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, sería como, ¿qué debió haber existido antes para que este nivel de complejidad que llamamos psicología, o de fenómenos que llamamos psicológicos, eh, haya tenido que surgir? Una pregunta difícil. Este, Pero creo que yo ayudaría mucho este mapa de la realidad. Eh, y bueno, podría ser que no esté como de acuerdo. La, o sea, que haya discusiones sobre cómo ponerlo. Pero bueno, ahí te va el viaje más o menos que tengo ya entendido. Y de hecho, para esto también hay una organización que se llama Big History Project, que como justo tratan de hacer esto. También hay un libro de
de Maturana y Varela, de estos biólogos, bueno, Maturana creo es chileno, no sé si Varela también, Sí. que se llama El Árbol del Conocimiento, que también tienen esta explicación desde la física hasta nosotros. Y entonces el viaje sería, empieza el universo, como sabemos que empezó, o como se tiene teorizado que empieza, y entonces ahí empieza todo lo que, o sea, empieza el campo de complejidad, el campo de estudio de la física, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, y pasa un tiempo relativamente simple el universo, y después, no sé, viene la formación de estrellas, ¿no? Que como que dadas, o sea, mientras se va complejizando el espacio-tiempo, la chingada, se van formando estas, no sé, las estrellas, lo que son las estrellas, ¿no? Y también, bueno, la idea de por qué tienen las figuras en el universo son circulares, etcétera, ¿no? De ahí, pues ahí pues, uno diría, bueno, pues ya empieza el estudio el campo de estudio de la química, ¿no? En las estrellas, pero lo que yo he leído es que en las estrellas pues no hay como que mucha posibilidad de que sea tan compleja la química, ¿no? Como tener tantos elementos, ¿no? Eso sucede a partir del siguiente nivel de complejidad, que son los planetas, ¿no? Y en particular, pues el único que conocemos es en donde, dadas las circunstancias, ¿no? Sabes, como la distancia de la Tierra al Sol y la chingada, tal vez planetas como Saturno, que han ayudado a que la Tierra sobreviva porque tienen un gran campo de atracción y la chingada, ¿no sabes? Entonces tal vez yo he escuchado ahí que han desviado cometas y que pudieron haber destruido a la Tierra en algún momento, etcétera. Pero bueno, se empieza a generar en estas condiciones climatológicas. Entonces ya tenemos ahí física, química, inicios de química, relativamente simple. Tenemos astronomía, ¿no? Lo que estudia la astronomía. Y después el siguiente nivel sería ciencias de la Tierra, ¿no? Ya que te enfocas en este organismo, que también podrías decirle organismo a la Tierra. Y a partir de ahí, o sea, y vamos en un pedo histórico, ¿no? O sea, vamos de miles de millones de años, vamos como llegando, viniendo, lo que queremos hacer es tratar de llegar al presente, ¿no? Ahí pues todavía no tenemos biología, porque pues no hay un lugar en donde pueda existir eso. Entonces, ya que estamos en la Tierra y pasan todas estas condiciones, ¿no? Climatológicas, pues empieza a dar esto que se llama biología, ¿no? Que es básicamente esto que es una química más compleja, ¿no? Entonces, en ese sentido, podrías decir fenómenos físicos, que estudia la física, después, bueno, astronomía, que es como el resultado de esto, ¿no? Como todos estos, como este entorno que genera la física y una química relativamente simple. Después, química muchísimo más compleja en un planeta como este. Y después, eso, como que alguna vez escuché esta idea de que la química más compleja es la biología más simple. No sé si tiene sentido eso. Sí, como que ya decir, lo estás poniendo en esta escalera y pues viene biología y luego viene química y luego biología, no hay nivel de complejidad. Que Exacto. un poco creo que aquí algo importante es concepto de emergencia, ¿no? Son Exacto. Complejidades emergentes. como niveles emergentes, O exacto. niveles emergentes de complejidad. Así que es acá. Exacto, bueno, algo que es la complejidad, ¿no? Y que no se puede ver como la suma en las partes, sino como que ya es otra cosa que tiene Ajá. propiedades que no se pueden ver como derivadas de las partes, sino es Exacto. una propiedad que viene cuando ya ves como el sistema como una sola cosa, ¿no? Exacto. Y no, y entiendo un poco por dónde va, como esta idea a veces, aunque te diré, y no sé si yo aquí estoy como pasándome el logo de escéptico, pero a veces pienso que con este tipo de ejercicios, más que nada estamos viendo a nuestra forma de
entender más que al mundo como tal. Entonces, es como una forma narrativa causal, ¿no? De decir primero eso, luego eso, y no sé qué, luego pasó esto y ¿no? Y es como una historia, una forma que tenemos los humanos de entender el mundo y de entender las cosas. Entonces, que la realidad sea así, creo que ahí como que por eso no me atrevo mucho a decir bien si lo sea, porque pues que si todo pasó al mismo tiempo, ¿sabes? Y nada más, pero nosotros Y para naciste entenderlo así. lo dividimos, ¿sabes? De alguna forma, ¿no? Y entonces, así, o que si también, así, pues todo esto es dentro de lo que nosotros podemos imaginar, porque ni siquiera es realmente percibir, mucho es imaginar. ¿Qué pasó hace 7 billones de años? ¿No? ¿Qué pasó en el principio del universo? ¿Qué pasa en las estrellas? Pues es algo que pues, nos imaginamos y sí sacamos estos modelos matemáticos que nos permiten luego hacer experimentos y como que comparar y decir como, ah, mira, si pensamos que las cosas funcionan de esta manera, entonces deberíamos de observar esto y en efecto lo observamos. Pero, ok, está chido, ¿no? Hiciste un modelo muy chido, pero no hay que confundir el modelo con la realidad, ¿no? Es como, digamos que estás pintando un cuadro y te das cuenta que, pues, no sé, cada tercer árbol de manzanas hay uno de mango, ¿no? Y entonces ya como que haces tu cuadro de tu paisaje y luego vas pues te das cuenta que te dice, ah, aquí va a haber un árbol de mango. Y vas y sí hay un árbol de mango. Es como, ah, órale, qué chido. Así mi cuadro me predice o me dice qué hay en estos paisajes, ¿no? Porque utilizaste una cierta lógica, tienes unas reglas que te están diciendo qué poner dónde. Pero ahora que realmente ese paisaje haya estado construido con esas reglas, es otra cosa. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, así la conciencia, ¿no? O estos fenómenos psicológicos, tal vez para no irnos tan lejos, ¿en qué momento emergen? Bueno, ok, ahora sí como tal vez aterrizando, yo creo que vienen con el lenguaje, yo creo que tienen que ver con pues sí, con el desarrollo de un lenguaje que sea capaz de contar historias. Porque Sí, creo que la psicología es eso, ¿no? Son roles, son historias, ¿no? Pues es eso, ¿no? Y entonces, pues es qué historia estás contando y cómo la estás contando y cómo estás haciendo que esa historia encaje con la realidad, con lo que está pasando, ¿no? Y entonces interpretas qué hace el otro, entonces como que estás ahí interpretando la historia y yo creo que para eso, para que eso así emerja, pues necesitamos un lenguaje. Entonces viene después del lenguaje o viene con el lenguaje. Este, pero por ejemplo, ahí es donde, bueno, porque además todos estos idea de y esta historia, esta narrativa, que claro que lo es. Por ahí el escrito este que te mandé, ahí, bueno, ahí pongo bien claro que sí, que al final es una constante que uno puede ver a partir de la antropología y la historia. Eh, la, la, el diseño de narrativas de la creación, ¿no? De distintas culturas. No hay, parece, cultura que se pueda llamar cultura o alguna civilización pues, con un lenguaje un poco desarrollado que no tenga una manera de contar una narrativa. Ahora, dentro de todas estas narrativas, tú, por ejemplo, la otra vez platicaba con una amiga como un escenario hipotético, ¿no? En donde uno llega y se le presentan con distintas historias, narraciones y creaciones, historias de la creación, ¿no? Y te dicen, pues, ¿cuál te late más, no? ¿Cuál crees que te identifique, con la que identifiques? Tú así tal vez como en un pedo de tabula rasa, de que no sabes nada, que llegaste aquí a este mundo y te presentan con estos tipos de historias. Y es como, bueno, pues a ver, ¿cuál es la que, no sé, o sea, cuál sería el método de escoger esa narrativa? Ahora, yo la que yo digo es que sí, a partir de la ciencia, y hay quienes creen, y yo soy uno de los que pues, creo que
a los que les llama la atención esta perspectiva es que sí se puede ya ahora, con la información que hay de las distintas disciplinas, se puede crear una historia de la creación, una narración, que no, que en ese sentido también, que es perfectible, porque al final viene de la ciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, una historia de la creación religiosa será más rígida que flexible. Ahora, la ciencia también tiene cosas bastante ya establecidas que sería difícil cambiar, ¿no? Que decir como, güey, pues no sé, dudar de la idea de la evolución, por ejemplo, aunque ha sido perfeccionada la idea de la evolución y se ha entendido más en términos de biología molecular, por ejemplo, que era algo que Darwin jamás pudo haberse imaginado. En ese sentido, claro que sí, o sea, claro que es necesitamos historias de la creación, pero yo creo que esta es mejor que muchas otras. Ahora también viene con esta advertencia, ¿no? Como de, bueno, esto no estamos hablando de, o sea, el mapa muchas veces no es el territorio, ¿no? Entonces hay que estar conscientes con eso. Ahora, el siguiente experimento para eso, porque esa es otra de las cosas debatibles y que se me hacen interesantes, es el lugar que ocupa el lenguaje en todo esto. Claro que es bien importante porque sin el lenguaje no estaríamos siquiera tocando este tipo de temas, ¿no? Y no tendríamos manera de nombrar todas estas cosas para acomodarlas en una narrativa. Pero, por ejemplo, ahí no, creo que, o sea, me acuerdo que alguna vez escuché esta idea en Los Simpson, ¿no? Un pedazo así medio filosófico, ¿no? De que, y no sé, no me acuerdo bien, pero tengo la idea que salió de ahí, de que de ahí lo escuché, de que si un árbol cae en el bosque y no hay nadie ahí para escucharlo, realmente existió ese árbol. Y entonces viene toda esta idea de, bueno, pues sí hay como una realidad que nosotros, por la capacidad que tenemos cognitiva de conciencia y la chingada, podemos saber que hay una realidad que surge y que está y que estuvo y que estará independientemente de la mente humana y del lenguaje, ¿no? Ok, sí, pero ahora la pregunta es si nosotros estamos... O sea, es necesario que haya alguien ahí viendo que sucedió ese árbol, que ese árbol se cayó, para que realmente tú puedas pensar que solamente existió porque alguien te lo contó, o realmente puedes imaginarte ahorita que un árbol se está cayendo. Bueno, eso decir fenómenos que no dependen de... Del observador. Exacto. Que ahí viene este pedo también de la física cuántica y la chingada, ¿no? Del observador y la medición y que haces que sucedan las cosas cuando las mides y la chingada. Sí, que es una interpretación, ¿no? Al final. Exacto. Es como interpretas Una la proyección. teoría matemática. Sí. Es punto, ¿no? Y digo, ahí es cuando hay que tener cuidado y Exacto. saber que estamos haciendo una interpretación sobre el mapa. Uh-huh. Y como buscando, si justo las cosas coinciden tan cabrón, que es como, no, pues entonces el mapa debe tener alguna verdad escondida, ¿no? Y nos está señalando a un principio del universo, ¿no? Y entonces intentamos como Lo de interpretar Fibonacci, por ejemplo. el mapa. Creo que se perdió la conexión. ¿Por qué? ¿Qué, Ya, güey? ¿Qué? Ahí está. ahí estuvo. Y Ah, ok. entonces, bueno, ok, sí, eso del árbol. Bueno, aunque antes de ir a eso del árbol, si yo una pregunta y algo que he discutido más de una vez con otros colegas matemáticos, científicos, es, así, realmente cuál es el punto, ¿no? Así, cuál es el punto de aprender estas cosas, de explorar estas cosas, investigar todo esto. Y yo en lo personal, y también como conectándolo con lo que decías de cuando eras morro y que decías, pues esto para qué chingados, ¿no? Y hacia mí, ¿qué me gusta? Pues es como justo, como una historia. No es como ir al cine, te cuentan una Ujú. historia y es súper bonito, y la historia del universo, y ves la historia, pero pues también como que la realidad está aquí, ¿no? Y la realidad no es la historia, y la realidad son Sí y otras cosas. no.
Sí, ¿no? A ver, Yo, ¿dónde está? es que ahí no podría decir que nada, o sea, que no podría irme hacia un lado más que al otro. O sea, creo que sí hay... el mapa en algún punto sí te está hablando, sí está haciendo un sketch, ¿no? O sea, estás viendo una caricatura de la realidad y con las limitaciones, y hay que entender las limitaciones, pero sí, digo, vas a tener que nombrarla y tener que ponerles nombres a estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué diferenciamos entre biología, ¿sabes? Entre este conjunto, entre química compleja y biología, no sé, como este paso en donde se crea esto distinto, ¿no? ¿Por qué diferenciamos entre emociones y razón, ¿no? Pues, ¿dónde está? O sea, a pesar de que puedas entender que hay un continuo, ¿por qué lo diseccionamos la realidad y la nombramos y así? Y yo creo que, o sea, bueno, con todo esto lo que voy es que creo que sí, no estamos del todo perdidos y no es, o sea, sí y no, porque sí somos, hay mucha subjetividad en lo que, y mucha proyección de lo que somos al mundo, pero creo que también hay suficiente evidencia como para saber que sí estamos, o sea, que hay cosas que puedes predecir, por ejemplo. ¿Por qué podemos predecir sucesos, por ejemplo, ¿no? O que esto va a tener estos resultados si sigues estos pasos, ¿no? Entonces, yo Entonces, creo que... sí creo que esa es una visión pragmática, ¿no? De la ciencia. Al final sirve, nos da herramientas, claramente, ¿no? Y nos ha dado muchas herramientas muy, muy valiosas. Y en eso estoy de acuerdo. Pero yo en Pero lo no quiero personal, caer en un pragmatismo, sino solo, o sea, sino agregar a esto que sí existe eso. sí, sí, pero sí, así a lo que voy, y esto es algo, eso es una opinión personal, no creo que sea así, pero a mí en lo personal, te digo, ¿por qué me gusta ver estas cosas? Yo honestamente no es tanto para encontrar una verdad, sino es porque es para mí es como ir al cine, ¿sabes? Y imaginarme estas cosas es como ver una película, ¿no? Y sí, y ver diferencias y hacerme preguntas y como que poder visualizar todo eso de alguna forma, ver conexiones. Por eso también en esto así, que este Shannon, ¿no? Que criticó mucho de los psicólogos usando esa terminología de teoría de la información. A mí, yo sería uno de esos psicólogos, ¿sabes? Así, a mí me encantaría, y me encanta hacer eso, me encanta agarrar como justo hacer analogías, conectar cosas, porque está divertido, ¿no? Pero te digo, justo con esta visión, y te digo, es muy, muy mía y muy personal, de explorar estas cosas, ¿no? Con esta filosofía, pues luego cuando ya viene pues el mundo real es otra cosa, ¿no? Y también es aprender como a no perderte tampoco en estos como, pues en estas ideas que luego te sacan de contacto con la realidad, así la realidad que estás experimentando, que trasciende el lenguaje. Entonces trasciende como pues, sí, una cantidad finita de palabras y de conceptos. Y hay tantas cosas, y hay una complejidad enorme, ¿no? En una relación hay una complejidad enorme, en ti, en tu persona, en lo que está pasando, etcétera. Y pues eso también merece su atención, ¿no? Entonces como que no reducir tampoco estas historias, o bueno, esta realidad de estas historias. O sea, lo que voy, así siempre, siempre la realidad trasciende y le da, es decir, 20 vueltas a cualquier historia que hagamos. Y las historias son maravillosas y son hermosas y son muy poderosas porque nos han dado la tecnología que nos han dado, ¿no? Así tampoco es quitarles poder, pero por ejemplo, hablando de estos, eh, como así en la ciencia, pues sí encontramos dogmas de alguna forma, ¿no? Y que también esos mismos dogmas luego se vuelven obstáculos y nos afectan en nuestra vida real, nos afectan en cómo nos relacionamos y cómo pensamos así. Este movimiento de los eugenics,
¿no? Que pensaban que pues, todo era genética, hasta si ibas a ser un delincuente o no, así cualquier cosa, nada tenía que ver el entorno, todo era ya estaba en tus genes y pues que una de las terribles consecuencias de esas ideas, ¿no? De clavarse con esa historia, pues fue la Segunda Guerra Mundial, Sí, ¿no? pero aquí, por ejemplo, yo lo que estoy hablando es una historia multidisciplinaria y eso. O sea, bueno, ahí, por ejemplo, hay otro libro bien chido que se llama Behave de Robert Sapolsky, que, que él creo que tiene, para mí, nos enseña una perspectiva que uno debe tratar de entender, que viene enmarcado con todas estas eh, advertencias que estás haciendo, ¿no? Como, porque, mira, ya he tenido muchas veces este tipo de conversación y generalmente lo que como que a lo que le tenemos miedo y lo que estamos tratando de advertirnos entre nosotros son los extremos, güey. Y eso lo entiendo perfectamente. O sea, bueno, lo entiendo perfectamente racionalmente, pero a la hora que uno está actuando, por ejemplo, es muy difícil cambiar tu lenguaje y dejar de decir los absolutos, ¿no? De decir siempre, nunca, nada, todo y esto, ¿no? Que sería una manera, un lenguaje dogmático. Cuando dices nunca, cuando dices todo, siempre, ¿no? Jamás. Eh, entonces la perspectiva que él da en este libro de Behave es multidisciplinaria. Es como, güey, no... Y nos da estas advertencias, como lo que tú acabas de decir. Los genes no puedes simplificar la realidad a partir de una explicación genética, por ejemplo, ¿no? Que sería eso que decíamos antes de empezar a grabar una perspectiva geneticista, ¿no? Y en ese sentido, lo chido, a mí me parece lo chido de este mapa, que por lo menos tenerlo, porque mira, la neta es que, pues, güey, vamos a, o sea, si estamos conociendo una condición del humano y estamos sabiendo que nos vamos a tener que contar una historia, o sea, creo que es mejor contarnos una historia con este tipo de evidencia, pero teniendo, obviamente, teniendo estas advertencias de, güey, no te lo tomes tan personal o esta perspectiva. O sea, No, sí, exacto. Nada, sí, verlo como así está chido, es una historia increíble y todavía más increíble justo porque hay evidencia. Porque es como si estuviéramos en un parque tipo Disney o algo así, no sé, ¿no? Y entonces llegas al parque y te están contando una historia y aquí es donde Mickey y somos de que chingados y luego acá y te estás como niños como wow y ves ahí la huella de Mickey y te imaginas ahí que llegó la princesa no sé qué o lo que sea. Y uh-huh. entonces, y bueno, te digo, yo lo veo un poco así, como ese asombro de niño, todavía es más asombroso así como verlo, ¿no? Cuando te llevaban, que sea a la casa de Santa Claus o lo que sea, ¿sabes? Como que, pues tal vez, quién sabe si es cierto o no, pero está cabrón, ¿no? Y lo estás viendo y eso está súper chido, ¿no? Sí. Y de nuevo, así no sabemos exactamente si fue como creemos que fue, pero pues te digo, está bien chido, así como te digo, como un juego, es muy divertido y es muy interesante y sí nos permite, pues sí, asombrarnos, que yo creo que el asombro es como de las cosas más chidas que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí. Yo creo que mientras, o sea, otra cosa también es mientras se siga, em, nos sigamos recordando que el mapa sigue incompleto, eso está chido. Porque en el momento en el que tú pienses que este mapa está completo y así ya está, ese sería un problema. Y ahí, por ejemplo, hay un hecho histórico bien interesante que cuenta Harry en el libro de los mapas vacíos, ¿no? De cómo antes del descubrimiento de América, los mapas que se generaban en Asia y en Europa, cómo estaban completos. Y de hecho, las partes en donde estas culturas que no conocían, los territorios no conocidos, los rellenaban con monstruos o, ¿sabes? Otra cosa chistosa era que el territorio propio de las culturas que hacían estos mapas era enaltecido, como que tenía dimensiones más exageradas, etcétera, ¿no? Y no fue hasta que... Y esta es la historia de cartográfica, hasta, bueno, yo confío... Este es otro punto interesante, la confianza. Que, bueno, ahorita retomamos este tema de la confianza, este, por una experiencia que tuve con un amigo que creía que la Tierra era plana, ¿no? Entonces fue el pedo que fue para mí explicarle por qué no era plana, ¿no?
Eh, entonces, em, a partir del descubrimiento de América fue como de, a ver, güey, aquí hay, ya que se dieron cuenta que esto no era, no era Asia, eh, y empezaban a mapear todo esto, y ya que se empezaban a dar cuenta que era un continente que las escrituras no tenían en cuenta, ¿no? Las sagradas escrituras no tenían en cuenta y nadie tenía en cuenta, era como, es cuando empezaron a salir los primeros mapas incompletos, ¿no? Que así se le llama. Entonces, y esa es es muy difícil, cognitivamente es muy difícil lidiar con la incertidumbre, por ejemplo. Entonces, sería otra cosa que cuando uno quiera enseñar este mapa de la realidad tendría que decirle a quien se lo enseñe. Es como este mapa está incompleto. Y si tú te interesas lo suficiente, podrías completarlo. O sabes, como, es como un open source. Sería, si tú te interesas lo suficiente como para, ahora sí, como hacer zoom en algún lado, y ahí es donde viene el pedo de la especialidad y la chingada, ¿no? Entonces sería como o refinarlo más que completarlo, ¿no? Porque nunca lo vamos a completar. Exacto, sí. Siempre va a haber puntos ciegos. Pero para Ujú. empezar, el hecho de que estemos limitados a esa experiencia humana, ¿no? Y con estos Exacto. órganos y con este cerebro y con todo esto, pues siempre va a estar limitada nuestra vista. Pero, no, y te digo, es algo a mí se me hace muy, muy chido y muy divertido. Pues hasta pensar en otros, pues en revoluciones, ¿no? Así de que pues, tal vez, órale, ¿no? El mapa estaba mal y es al revés, o es de Sí, otra sí, forma, sí. ¿no? Así, también, ¿no? Está chido. Y sea lo que sea, pero digo, no sé, así como un lugar en donde he pensado esto mucho es como en estas interpretaciones de la cuántica, ¿no? Que dices como, bueno, hay unas que dicen, bueno, pues como teoría de cuerdas, no, pues no hay experimentos que la puedan validar, ¿no? Así que nos digan si es verdad o no. O esto de si realmente el observador está creando la realidad, como que estas cositas, o si hay muchos mundos paralelos, etcétera. Digo, es como a mí se me hace válido, es como realmente importa cuál sea. Sí, chance, sí, no sé. Así tal vez sí habrá muchos físicos que me digan, sí, obviamente importa, ¿no? Es muy necesario saber cuál de esas es. Pero, pero pues como, te digo, como historias, pues todas están bien chidas, ¿no? Así como que por qué tenemos que irle más a una que a la otra. Este, eh, Bueno, ahí es donde yo diría que ya a la hora de tomar decisiones sobre la realidad, si uno se encuentra en una posición de poder para tomar una decisión, creo que ahí sí importaría qué historia tienes en la cabeza. Por sí, creo que, ejemplo, ajá. sí, o sea, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, y eso, me parece que, bueno, no, antes de eso, porque el racismo es un poquito más complejo, pero el cambio climático. eh, cu- Hoy en día vemos que hay discusión sobre eso, cuando parece, y de hecho muchas de las personas que dirían, dudo que exista el cambio climático hecho por el hombre, por los humanos, eh, porque, porque uno diría, bueno, es que es evidencia científica, pero diría esta persona como, bueno, pero pues, la ciencia, ¿cuántas veces, por ejemplo, no ha habido personas que han estado mal, ¿no? Que han llegado con conclusiones científicas y dogmáticas y la chingada. Entonces podría usar este mismo argumento en contra de algo. Yo no sé tú en qué, pues, o sea, y aquí viene, aquí llegamos al tema de la confianza, ¿no? Que Eh, nada más antes de pasar a la confianza, así como a lo que me refería era así como cuál es la mejor. Eh, ajá. Sí, yo creo, así como lo veo, es como cosas distintas. Es hermoso cuando se conectan entre ellas, pero por ejemplo, más bien es así, ¿para qué la necesitas? ¿Qué Ujú. historia usas? Por ejemplo, tenemos que la teoría de la relatividad es una generalización de la mecánica de Newton, ¿no? Entonces, ¿no? Es más general y nos permite hablar de el movimiento de los planetas, ¿no? Y como una mecánica a una escala mucho más grandota. Pero
es como decir que si yo voy a calcular en cuánto tiempo voy a llegar a Monterrey y pues calculo, no sé, la gravedad en cada punto para ver el tiempo, cómo está pasando, pues no, no hago eso, ¿no? O si voy a, sabemos que la Tierra es redonda, bueno, no sé Bueno, si... si vas a ir a Marte, por ejemplo, sí tienes que saber Exacto, calcular todo entonces eso para eso. depende de dónde lo estés haciendo, ¿no? Si vas a Ajá. construir una cancha de fútbol, pues no tomas en cuenta la curvatura de la Tierra para pues, sacar las misiones y ver como que así, Pero, por ejemplo, te podrías basar en el Feng Shui. ok, no, sí, así, pero lo que voy es, así, en esa escala, ¿no? En la escala de una cancha de fútbol, pues la Tierra es plana, en esa escala es Ajá. plana. Sí. Entonces ya, sí, sí hay una curvatura, pero es despreciable. Y es el punto, así como, pues, ¿qué teoría es la chida? Pues, ¿para qué la quieres? ¿No? Así, y todas están chidas, todas son muy bonitas. La mecánica newtoniana no perdió fuerza porque llegó la relatividad. Se sigue usando y se usa todo Sí, el está tiempo. bueno. Pero sí, lo que es, eso es justo lo que a mí se me venía a la cabeza cuando empecé a estudiar psicología. Es como, güey, ¿por qué me voy a decidir por una? Porque luego también te encuentras mucho con, es que, güey, no mames, Skinner, güey, es la verga, güey, no mames, para mí Freud, güey, es el más chingón. Entonces, como si fueran equipos de fútbol, las ideas. Es como, no, pero pues, güey, seguramente alguno de ellos está sesgado desde su perspectiva, pero también seguramente tienen algo que puedes usar, ¿no? Sí, sí, Que pudieras acomodar. En ese sentido estoy de acuerdo contigo, como sí, que bueno, tener la idea al final es lo que necesitas es experiencia, ¿no? Y es como saber dónde usas cuál, tener criterio y desarrollar tu propia teoría, ¿no? Desarrollar tu propio estilo, tu propia forma, que pueda agarrar un poco de todo y que te haga sentido, ¿no? Porque al final justo, sí, sí, si acabamos tomando algo más por una cuestión de imagen, ¿no? De pertenencia a algo, ¿no? De de tal vez identidad, sí. exacto. Y entonces, pues, pierdes tu contacto pues, con tu sentido, ¿no? Con tu sentir. Así, si a ti te hace un sentido, ver las cosas de esa manera, ¿no? Y no porque lo dijo alguien muy cabrón, y le atinó a otra cosa muy cabrona que nadie le había atinado, entonces es un chingón y no sé qué, sino porque, así, sí, puede ser que esté muy interesante, pero que eso se vuelve una herramienta y no Ujú. como una norma, ¿no? En tu vida, por así decirlo. Y ahí, por ejemplo, es cuando eh, cualquier persona que se quiera dedicar a una carrera intelectual va a tener que lidiar con esto porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo tener esta pasión por un deporte, no sé, e irle a un equipo porque, pues, güey, te gustó un chingo ese equipo porque tiene un jugador chingón, porque de tu papá desde niño lo hacía, ¿no? A, a dedicarte a una disciplina científica y decir como, pues es que este güey es chingón y esas ya están chingonas, ¿no? Que bueno, te pueden motivar y hacer investigación, etcétera, pero al final creo que lo que más valdría ahí, que uno no toma en cuenta tal vez en el fútbol, sobre todo mientras más fanático sea o en los deportes, es como, por ejemplo, es creo que un ejemplo, a mí me gusta mucho el fútbol y desde niño me gustaba mucho, etcétera. Entonces, la neta es que conozco las narrativas actuales del fútbol y, por ejemplo, hay una muy grande entre dos futbolistas, los mejores futbolistas del mundo y como que hay es inevitable como tomarlos como de chivos expiatorios para nuestra diversión, ¿no? Y entonces tienes por un lado a este Cristiano Ronaldo, tú más o menos sabes de estas personas. Sí, 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 Cristian. Ok, ok, ok. Es- tienes, o sea, sí te sabes esta, ¿no? ¿Qué? O sea, como la pelea entre Cristiano Ronaldo y Messi a ver quién es el mejor futbolista actualmente. Entonces, lo- lo- tú, por ejemplo, ¿tienes alguna como opinión? ¿Tienes tú algún set, o sea, ¿estás inclinado hacia alguien o no? ¿O lo ves de lejos? Sí, lo veo de lejos. Ah, Ajá. ok.
No, o sea, no hay como nada para ti como que te haga una emoción, un sentimiento, algo que te haya llegado en algún punto de uno o de otro y que digas, prefiero uno u otro. Mm, Pues así, se me hacen interesantes así, de Messi no sé mucho, la verdad. Este, sé lo que todos saben, pero a mí se me hace interesante Cristiano Ronaldo, justamente porque siento que es como un, una, como un narcisista muy cabrón, ¿sabes? Y se me hace muy interesante eso, como a Ah, lo que bueno. llevó su narcisismo. Ujú. Y como que lo ves, ¿no? Y como esa necesidad de ser el mejor, ¿no? Sí, Y esa sobreidentificación con esa imagen, ¿no? Y con ese querer cumplir este rol, ¿no? Y se volvió obsesivo y lo puedes ver hasta en su forma como de, así, pues en su cuerpo, ¿no? Así, en sus gestos, en su mirada, así, eso a mí se me hace muy loco. Y a lo que ha llegado a hacer grandes, grandes cosas, ¿no? Este, y se me hace que también representa, pues, algo de la cultura actual, ¿no? Porque sí creo que en la cultura de ahorita, pues, el narcisismo está a todo lo que da. Y es hasta casi, casi que necesario, ¿no? Para ujú. poder armarla en este Y él sistema. podría ser un buen ejemplo, ¿no? De algo que vemos como De alguien positivo que y le dio. que representa. Exacto, y que representa justo como esta idea de tú sacrifica todo y ve por tu sueño y ve y ser más chingón y si tú realmente lo quieres, entonces puedes ser el más fregón en lo que quieras, no sé qué. Y pues sí, él es un ejemplo de alguien que lo dio todo, ¿no? Y también he escuchado estas historias de que pues practica más que cualquier otro, ¿no? Así que luego se queda así, si hay alguien más ahí entrenando, él todavía se queda a entrenar hasta que se vaya la última persona y se queda un rato más, ¿no? Sí. Siempre está como con esta... ¿Viste el documental, la serie documental de Michael Jordan? No, Bueno, por ahí también habría otro. Bueno, pero bueno, antes de viajarnos más, a lo que voy con este ejemplo, que regresaríamos como al tema como científico y académico, intelectual. Lo difícil, yo por ejemplo tengo un amigo que le va al Real Madrid, ¿no? Y yo pues sí me fui más como por Messi, justo por esto que tú estás diciendo, porque yo vi en Cristiano Ronaldo ese tipo de personalidad y desde esa, ¿sabes? Como desde esa perspectiva muy emocional que uno siente, muy emocional, dije, güey, Messi, yo prefiero a Messi, etcétera, ¿no? Ahora ya, como que, güey, sí estaba en un pedo de ya, güey, me vale verga. Y entonces platicando con un amigo que le va al Real Madrid, que siempre me está chingando cada vez que gana el Real Madrid y la chingada, no sé, etcétera, ¿no? Yo como que dije, ya, no, güey, no me quiero meter en eso. Porque yo sí yo fui muy fanático del fútbol y, por ejemplo, le iba a los Pumas y esos güeyes perdían todo el tiempo y, güey, me cagaban, me arruinaban los domingos, esos güeyes, ¿no? Básicamente. Entonces como que así ha habido he recorrido ahí un paso ahí como de alejarme y alejarme y alejarme. Y entonces lo difícil que sería ahorita una persona que le fuera al Real Madrid y al Barcelona y que además sus jugadores favoritos, los dos, fueran Cristiano Ronaldo y Messi. ¿Por qué lo digo? Porque por las narrativas que hay ya, por las contraposiciones que hay, ¿no? Por las líneas divisorias que dividen a estos equipos de manera como muy emocional, que no se pueden juntar, güey, ¿sabes? Es como lo que yo vivía cuando iba a los Pumas con el América. sí, representa Entonces, dos opuestos. son opuestos, exacto. Es como no puedes conciliar, o sea, el trabajo psicológico que debería haber como para que viviéramos en un mundo donde muchas personas pudieran desapegarse de eso y decir, pues va, le voy al Real Madrid y le voy al Barcelona, ¿no? Y además estos dos jugadores son chingones y que no hubiera una pizca de, güey, no mames, me voy a diferenciar, ¿no? Entonces, eso me parece que cuando eso sucede en ciencia, es... de hecho, cuando sucede en el fútbol es peligroso porque la gente se rompe la madre, ¿no? No, en ciencia Como... sucede todo el tiempo. Sí, pero bueno, ahí sería como, bueno, a lo que iba con lo que estábamos platicando antes es como que
tener en cuenta todos estos sesgos en los que uno cae emocionales, y sobre todo en este pedo de querer como tener una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria, y como evitar que tus autores, porque esa es otra, tú has leído a quien has podido leer, ¿no? Y hay un chingo de autores, ¿no? Y no sé si ya te has encontrado, porque creo que hay que leer lo suficiente como para encontrarte con estos antagónicos, ¿no? De que eh, tú no sé si, por ejemplo, te has topado con que te ha gustado mucho leer a alguien y de repente escuchas una crítica a ese pensador, a ese científico, y de repente hasta como que lo quieres defender tú, ¿no? Así como, no, pero pues yo lo que he leído de ese güey es bien chido y la chingada, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, hay eh, algo que también uno debería trabajar como en su personalidad, como para poder eh, tomar en cuenta muchos puntos de vista distintos, ¿no? Y hasta aceptar críticas, porque creo que eso es muy difícil. Y las personas comunes y corrientes, que somos casi pues, todos, vamos a estar en este loop interminable como de discutir quiénes son las mejores ideas y no tomando en cuenta las perspectivas de otros y como ese, ese pedo, ¿no? Sí, sí, pues como realmente ¿qué estás defendiendo? ¿Estás defendiendo a una creencia eh, Ujú. o estás defendiendo, entonces como algo, ¿y por qué estás, bueno, siempre estás defendiendo una creencia, ¿no? Así, Sí, en este nivel de idea. Tal vez es el por qué, ¿no? Es porque te identificas con ese autor, porque o realmente estás como defendiendo la idea porque te hace sentido, ¿no? Así es como ese... para mí eso es el criterio, ¿no? O cuando estás resolviendo un problema, el clásico de que empiezas a buscar culpables, ¿no? Y no es que tal persona hizo tal o tal no sé qué, ¿no? O no es que lo dijo esa persona y entonces esa persona se la sabe bien cabrón. Es como, a ver, enfoquémonos en el problema y busquemos la mejor solución al problema. No hay que ver quién dio qué solución o qué propuesta y si fue al que le vas o al que no le vas. Y entonces, porque, no sé, tu maestro te dijo que ese güey no ve todo como the whole picture, entonces ya tienes tú ese sesgo y esa idea de que ese güey no ve the whole picture, etcétera, ¿no? Y entonces exacto. como y creo que un poco así como tal vez el corazón, por así decirlo, la verdadera como el espíritu científico, es ese a ver de, no me importa de quién vino, no me veamos el problema y soluciona el problema o no. Si lo Sí. resuelve, o así no me importa si fueron los franceses o los alemanes o Einstein o Los nazis. exacto, los nazis, pues ¿qué pasó? ¿No? Si realmente esta cosa está resolviendo esta cosa, no hace sentido realmente y lo atacamos y lo preguntamos y eso que dices de buscar al antagonista también creo que sí debería de ser parte del proceso, antes de realmente tomar una postura, pues Ujú. conocer el otro lado, ¿no? Si realmente queremos tener una visión como más profunda, ¿no? Así conocer los argumentos a favor y en contra. Y Sí. ya tú ver cómo le das un sentido. Pero, pero pues sí, si no, sí, solo vamos a estar como tal vez reaccionando más por creo que ya se trabó. ¿Tú me ves? Sí, yo te veo Sí. tú. A ver, ahí va. Ahorita agarro. Yo que como que se congeló mi imagen. Ahorita agarro. Ya, ya estuvo. A ver, a huevo. ¿Tú me seguías escuchando? Sí. ¿Ah, sí? Ujú. Ya, qué chistoso. Bueno, entonces seguiré hablando la próxima vez que me aparezca que se perdió la conexión. Este, Pero bueno, yo creo que siguiendo con esta, o sea, porque bueno, yo sí soy, güey, partidario de que nos debemos de aprender este mapa, güey.
de la realidad. O sea, aprenderlo para más o menos acomodar las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque las cosas que más me han interesado, pues sí, están en el ámbito de lo psicológico. Y tienen que ver, por ejemplo, con esto de a lo que, pues sí, yo he leído que se llama, o que llaman pensamiento mágico, que en realidad es como un umbrella term, ¿sabes? Que describe muchísimas cosas. Eh, o sea, eh, o sea, teniendo en cuenta que sí, o sea, sí, yo creo, la verdad es que yo creo que sí hay una realidad que existe independientemente de la mente humana y de las cosas que podamos llamarlas. Nosotros más bien con la mente y con el lenguaje estamos descubriéndolas, ¿no? Y las estamos llamando. Y muchas veces, claro que hay sesgos y claro que hay mucha emoción puesta y ahí viene esto. Yo, por ejemplo, cuando alguien dice que la ciencia o cualquier ciencia, la biología es un constructo social o algo así, es como, bueno, pues sí y no. Sí tiene algo de constructo social en el sentido en que pues tiene un nombre y que no pudo haber tenido ese nombre si es que no hubiera habido cultura, obviamente. Este, pero sí también creo que existe esta realidad ahí. Entonces, conforme podamos acomodar esta realidad, creo que podemos ver en dónde surgió lo cultural y las cosas que el humano sí ha venido a poner sobre las cosas. Por ejemplo, el sol y la luna. Eh, en muchos, bueno, en los idiomas, en las lenguas que tienen género, por ejemplo, en el inglés, por ejemplo, no podemos decir un género al sol y la luna, entonces está muy interesante. Pero entonces tenemos tres ejemplos, por ejemplo. El alemán, en donde el género cambia, es la sol y el luna, ¿no? El inglés, que es neutro, y en español, que es la luna y el sol. O sea, estamos hablando de dos eh, fenómenos que existen, que están ahí, que los vemos surgir e irse. Eh, el sol todos los días, la luna de vez en cuando. Pero bueno, ya que en dónde empieza y cómo y en dónde podemos ver que ya viene lo que creamos los humanos. Y con esto no quiero decir que son cosas como ficticias y que no existen. No soy de ese tipo de personas, ¿no? Que cree que estos inventos... Ah, bueno, sí vengo de ahí, la neta. Pero bueno, porque sí en algún momento sí este pedo del... sobre todo eh, la superstición de chavito, como que sí me tuve que alejar de eso porque sí había muchas supersticiones y cosas así como de que si pasa esto y esto y tú no sabes, ¿no? Es como, bueno, pues ¿quién dice eso? ¿Y qué tal si paso por debajo de una escalera y no me pasa nada, ¿no? Entonces, a partir de, creo que de ahí, de tomar ese incentivo de, pues no hay pedo. Mi mamá era mucho, por ejemplo, si dejaba la bolsa en el piso o su cartera, era como, no, se va a ir el dinero y la chingada. Entonces el mundo de repente es un lugar en donde que para algunos podría ser mágico y fantástico y súper chingón, pero creo que también hay esta parte negativa en donde el mundo, si tú crees en esta parte mucho o no sabes diferenciar en qué realidad está, si es la realidad que la mente humana ha venido a poner sobre la otra realidad que está ahí esperando a ser descubierta y nombrada y tal vez le ponemos género al sol y a la luna, etcétera, las estrellas. Eh, eh, pero sí de repente puede ser como muy problemático y como, bueno, pues entonces, ¿qué es real, güey? O sea, y por ejemplo, esto de cuando se usa estas ideas de la física cuántica, pues, si lo imaginas y lo piensas, lo concretas y la chingada y la psicología positiva y la chingada de todo esto. Creo que es bueno entender esto, o sea, y creo que en este mapa de la realidad se puede ver, creo, esta diferenciación que podemos hacer, ¿no? Entre lo real, el constructo social y el no, aunque a veces la línea es muy delgada, pero creo que sí, en ese sentido creo que es importante llegar como a la psicología desde la biología, porque entonces, digo, la distinción entre ciencias sociales y naturales, por ejemplo, es o sea, uno podría pensar que, dado que la psicología se podría considerar como una ciencia social, entonces uno podría caer en el error tal vez de decir, bueno, la psicología empieza en el humano, pero obviamente no, los fenómenos psicológicos definitivamente pues empiezan
a partir de la biología, ¿no? A partir de que o no sé, ahí cabría decir a partir de que la biología tuvo un cerebro o un sistema nervioso tal vez, o comportamiento. Entonces, bueno, sería como un acercamiento para entender tal vez lo que traemos los humanos a la realidad y lo que está en la realidad. Ya, así. Entonces lo que estás diciendo es, tú estás a favor del mapa de la realidad porque crees que eso nos va a permitir discernir entre qué es un constructo social, cultural, qué es como parte del humano que le agregamos nosotros y que viene de esta realidad independiente del observador. Sí, en parte sí, o sea, creo que es importante. O sea, yo me clavo mucho en ese tema y sí, o sea, es como ese, regresando al ejemplo del sol y la luna, es como, ¿qué pensarán las mujeres alemanas, las mujeres que hablan alemán, teniendo a la luna como una figura masculina? O sea, tendrá la misma importancia que le dan las mujeres que yo conozco, que hablan español, y tal vez las que hablan inglés, en darle esta perspectiva femenina. ¿Cambiará de alguna manera? O sea, eso es algo que nosotros hemos creado. O sea, y entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El alemán, el inglés o el español? ¿Sabes? Y nos vamos a pelear por eso. Ahora, aquí vendría este tema de por qué cosas son importantes, cuáles son más importantes y cuáles son no tan importantes. Y tal vez no valdría la pena sabiendo que hay un grado de constructo social en esto. Ok, a ver, Y, entonces ahí nada más antes de continuar, así como que lo que tenemos es esta, como este fenómeno, esa diferencia que hay entre idiomas, en donde uno le da un género a un objeto que el otro le da otro género, etcétera. Y primero, ¿cuál es el impacto que eso tiene en la interpretación de las personas, ¿no? En sus exacto, narrativas. Entonces exacto, así, porque tú agarras entonces a la luna y entonces la luna pues le atribuye ciertas propiedades que exacto. esas ya las asocias con la feminidad en un caso, en el otro caso agarras ciertas propiedades del sol y se las asocias a la feminidad y entonces, etcétera, ¿no? ¿Cómo eso afecta a nuestro entendimiento también de conceptos abstractos como la feminidad, la masculinidad, etcétera? Exacto. Entonces, que eso sí podemos decir que es un constructo cultural o social, no es parte de la cultura, no es algo del mundo como tal, no independiente de, pues eso como que sí parece ser que surge del lenguaje de alguna forma, ¿no? Y Exacto. de nuestra manera de hablar de lo que está pasando. Pero luego tenemos estas cosas que, así que un poco es la idea de la ciencia, que si tú haces un experimento, no importa si eres alemán o español o gringo o lo que sea, vas a tener los mismos resultados. Entonces, estábamos observando un fenómeno que no depende del lenguaje, ni de tu nacionalidad, ni de tus creencias políticas, ni nada, ¿no? Es como que O trasciende. que tendrá características, igual no del todo tampoco, caer en eso de desligar el lenguaje de esto. O sea, obviamente estamos en un continuo, en un va y viene, ¿no? Llamando a las cosas. Y con lo que decías tú, las advertencias que tú haces de que no caer en dogmatismos, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero es así, lo veo como para entender un poco, así como tu postura, eso del mapa del universo, la idea es como poder distinguir, supongo que, a ver, dime si estoy bien, como que veríamos tal vez después de que emerge el lenguaje y la psicología y todo eso, entonces ahí es donde entra la cultura. Y antes de eso, como que todo lo que viene, pues sí, antes de eso, entonces eso lo podemos llamar como hard science, ¿no? Así como ciencia
objetiva de la realidad pura y No, dura. no me iría tan lejos, porque ya usar esas palabras es bastante problemático y alejaría ya a muchas personas que yo conozco. No, güey, estás mal. Entonces, tal vez no sería como llevarlo tan lejos la idea, pero sí, o sea, sí poner, por ejemplo, los fantasmas o sea, los fantasmas, la idea de fantasmas. Eso qué pedo, ¿de dónde sale? O sea, ahora, yo basándome en este mapa y en esto, a ver, ¿no? Habrá quienes no lo sé. Este, pero yo diría, o sea, teniendo este mapa en mente, entonces, bueno, los fantasmas, ¿qué son? ¿En dónde están? ¿En qué tipo de realidad están? Y yo, con la evidencia que yo tengo y lo que yo he podido acomodar en este mapa, porque bueno, cada uno también podrá acomodar en este mapa las cosas, solamente tendríamos que tener claro qué vamos a poner en este mapa. O cuáles son los fundamentos del mapa para ya después cada quien pone sus post-its, ¿no? Dentro de sus anotaciones, dentro de cada nivel de realidad. Entonces, eh, eh, por ejemplo, otro constructo social es el norte y el sur y la manera en la que nos acostumbramos a ver el planeta. Que de hecho hay una historia ahí de esta foto que se tomó el Apolo 13 o no sé cuál fue el que llegó a la luna, que tomaron esta foto pero la Tierra salía volteada. Entonces tuvieron que editarla para enseñarla, tuvieron que voltearla, ¿sabes? Como conformarla a nuestras ideas, a lo cultural, a lo que conocemos como correcto, a estas normas de normalidad, valga la redundancia. Eh, entonces el norte y el sur también es algo, pues un constructo social. Es como, de hecho ves en la historia cartográfica, ves mapas al revés, ¿no? Volteados. Pero bueno, en algún punto se llegó, digo, también no es como que algo que digas como, no mames, ¿no? Qué tan distinto hubiera sido el mundo si nuestros mapas fueran al revés, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que de repente se acuerdan y bueno, ya está, güey, ¿no? Es como también el sistema métrico o el sistema inglés, ¿no? La Pero chingada. sí, por ejemplo, ahorita, el norte y sur, así, depende de cómo lo entendemos, así sí, lo que es un constructo social o un sesgo así dado por dónde está, pues cómo se nos presentó la información, pensamos en sur abajo y norte arriba, ¿no? Ajá. Pero en realidad son dos puntos en la Tierra que hace sentido que existan esos dos puntos. Por algo están así, Exacto. puestos donde están puestos, ¿no? Fue Entonces, práctico. es más, tal vez el este, oeste, ahí sí te diría que ese es todavía más ambiguo que el norte o sur, ¿no? Este, pero creo que hacia lo que voy es que creo que hay un nivel en donde sí se justifica. Es como decir, las razas de perros son un constructo social, Es que ¿no? el este y el oeste, por ejemplo, ahí te basarías en el movimiento del sol. Exacto, y claro, pero decir como qué país está en el este y cuál está en el oeste, Ah, exacto. Esa es otra. pero el movimiento, cómo se está dando, o sea, por dónde sale el sol y por dónde se Ujú. mete, ok, va, entonces ahí sí puedes, así, entonces Localizarte. son nociones locales, que esa es otra, Sí. ¿no? De Es espacio, sí. algo que en tu localidad, ¿no? Como en tu región, ahí sí puedes ubicar norte, sur, este, oeste. Y en Ujú. ese sentido hace sentido. Ahora, Pero estos no hace constructos sentido sociales son global. prácticos. Exacto. Y de nuevo, en un sentido local. O sea, aquí estamos pensando en propiedades locales que no se pueden llevar a lo global. Ujú. Este, entonces, eso. Ahora, y hay bien un tema rapidísimo que ahorita se me vino, me acordé de esto. ¿Por qué también es importante saber estas distinciones? Porque, por ejemplo, países. ¿Qué es un país, güey? ¿En dónde está delimitada en la naturaleza? O sea, y ahí es donde está chido saber esta diferencia. Como la idea país no existe si no existimos los humanos. Sí, sí, exacto. Pero, Y en, así, por ejemplo, así me imagino que por aquí va un poco, tal vez, la idea esta de que la biología es un constructo social, como por ejemplo, como hombre y mujer,
pues tal vez sí Ujú. podríamos decir, bueno, en cierto nivel, o ni siquiera hombre-mujer, ¿no? Así, hombre o mujer árbol. Entonces encontramos un nivel suficientemente como pequeño en donde pues, se parecen, se ven como la misma cosa, ¿no? Pero pues en términos prácticos vemos la diferencia, ¿no? Entonces Sí. sí, tal vez si te vas de nuevo, todos somos lo mismo y todo está conectado y todos somos polvo de estrellas, bla, 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 Somos ¿no? pueblo de estrés. Exacto. Sí, chido, güey, pero pues la neta yo sí puedo distinguir entre esta pantalla y tú como persona física, y sé que no es la misma Exacto. cosa. Y si pensara que es la misma cosa, la voy a pasar muy mal, porque va a ser un pedo, ¿no? O ese pedo de, pásame la sal y no, pero es que todo es sal en realidad, si lo ves, puta, no vas a tener amigos. No vas a Sí. nadie Sí. va a querer estar contigo, güey. Va a ser de hueva, porque Oh, no vas a poder funcionar en el mundo porque todo es igual y todo es un constructo social. Entonces también hay, es como, pues sí, también tener un balance en donde, y por eso también era como pues, regresar a la realidad un poco, dejarnos de mamadas, como, porque luego eso es un poco el pedo, como que nos clavamos tanto, 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 y que si esta cosa en realidad no la definimos nosotros, y me estoy contradiciendo, porque justo yo empecé diciendo, mi crítica a lo del mapa del mundo fue que es una narrativa que como humanos sí. construimos, etcétera. Pero te digo, también es como, Pero es que esta este, perspectiva es y que debe caber en la ciencia del 2020 o del siglo XXI, como le quieras llamar, es aceptar que eso, lo que tú dijiste, lo que bien dijiste de las narrativas, necesitamos narrativas, ¿no? O sea, es como entender ese tipo de condición humana, porque ya también hay suficiente información a partir de las ciencias sociales y en particular de la psicología que no podemos negar, o sea, la religión, por ejemplo, yo estoy en contra, ya estoy en contra, aunque vengo de ahí, ¿no? Ya mi perspectiva sobre la religión cambió, o sea, de desecharla totalmente como algo que no sirve, ¿no? Como estos New Atheists, como el de Sam Harris y Richard Dawkins y Daniel Dennett, que son así como güeyes que le tiran a la religión bien cabrón. Es como, pues no, porque nada más, no, o sea, si quieres vivir en un mundo donde trates de entender a la mayoría de la persona, porque la mayoría de la gente en este mundo se considera religiosa, creyente en algo. Y es más, hay un libro chido que se llama The Seven Rules of Magical Thinking, algo así, que habla de Richard Dawkins y de cómo un reportero una vez va a su casa y Richard Dawkins, él todo ateo, ¿no? Y la chingada, cómo cae en este pedo de pensamiento mágico. En una de las reglas del pensamiento mágico es que es atribuirle esencia a las cosas, ¿no? En este caso él tenía uno de los primeros, una de las primeras ediciones, uno de los libros de la primera edición que salió del origen de las especies de Darwin. Y él lo tomaba como, güey, este libro es súper especial y le daba este pedo mágico, ¿sabes? Es como, güey, es ya entender, ya no, si la ciencia de antes o la caricatura de la ciencia de antes nos marcaba que el hombre era un ser racional y la chingada, eso ya no existe ahora. De hecho, a partir de la psicología creo que sabemos que o sea, que el ser racional es un momento, ¿sabes? Que es como, somos más emocionales que racionales. ajá. Pero le llamamos a racionalidad a seguir las reglas de la lógica. Pues ahí yo lo Uy, vería te más. trabaste. ¿Otra vez? ¿Tú no me escuchas cuando me trabo? Ah, ok, sabe escuchar así como estirado, ¿no? A ver en qué momento. Ahí está. Ya, ya estuvo. Ah, wow. O sea, sí. De hecho, la palabra como racional ya casi no la uso tanto. A partir del libro este de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Entonces, más bien sí, creo que lo entiendo más como por tipos de pensamiento, ¿no? Porque al final la racionalidad, estos dos sistemas, es más fácil decirlo en estos dos sistemas de pensamiento, el rápido y el lento, y qué caracteriza cada uno de esos. Entonces,
supongo que dentro de eso que yo llamaría o entendería como racional, tendría que haber este proceso de pensamiento deliberado, tomando en cuenta más perspectivas de las que tienes en un momento dado. Y sí, y bueno, supongo que eso caracterizaría, este tipo de pensamiento caracterizaría a aquello que conocemos como ciencia, ¿no? También, que sería como hacer una investigación y ser como y observar y tomar eh, datos, etcétera, ¿no? Eso Es que en creo que sería. ciencia como que un poco sí es encontrar modelos que entren dentro del marco de la lógica clásica y que es como muy concreto, tienes como si esto implica esto y tenemos, si P implica Q y pasó P, entonces va a pasar Q, etcétera. Sí, Sí. pero eso sería como muy simplificado y así como medio de huevita, pero, o sea, también, por ejemplo, algo racional o en el sentido o lógico, por ejemplo, es que uno podría llamarle al instinto de supervivencia o a estas cosas, por ejemplo, que escuchas la alerta sísmica y bueno, yo creo que haces una cosa lógica, podría decirlo, y hasta en algún punto podría caber la idea de racional, que es pues, salir y buscar sobrevivir. Sí, ay, perdón. Ya, perdón. Bueno, sí, Este, bueno. Pero bueno, ¿qué venía antes de esto de la racionalidad? eh, ¿Por qué estamos en la racionalidad? Ah, bueno, pero sí, bueno, el viaje de hacer esta distinción entre... Ah, bueno, lo de la religión y esto... eh, por ejemplo, hay un biólogo evolutivo, no sé si así se diga en español, que dice que la ciencia, digo, la religión es literalmente falsa, pero metafóricamente verdadera. Y eso me parece que debería de caber en el nuevo pensamiento científico, por así decirlo. No descartar a la religión y a la emoción y estas cosas como algo no científico, porque si no es racional y la chingada, eso no, güey, eso ya es ciencia old school y ya eso no, para mí ya no cabe dentro de lo que deberíamos de tomar como científico o ciencia. Entonces dice, ¿por qué dice eso? Porque dice, güey, las creencias religiosas cumplen o sea, han estado ahí y han seguido y durado tanto tiempo dentro de la cultura humana porque han cumplido un papel importante en la supervivencia, ¿no? Entonces él dice que cuando a lo que él se refiere que la religión es metafóricamente verdadera pero literalmente falsa, es como, bueno, pues sí, que realmente, pues sí, estas cosas, pues sí, uno podría decir esta distinción, creo, güey, que estoy tratando de hacer, ¿no? Como de la religión y todas estas cosas han sido cosas que ha inventado la mente humana, que realmente no están en la realidad porque ningún otro animal, al parecer, necesita de tantas, ah, bueno, o tan complejo, un sistema de creencia tan complejo para sobrevivir y que por algún y que se pueden tomar como de fantasías y como de mentiras o cosas así. Pero si esa creencia te hace ser mejor, te hace tener, no sé, mejor salud, te hace llevar a cabo cosas, tener motivación y hacer cosas que le vienen bien a tu supervivencia, entonces eso es algo, o sea, está ahí, no lo podemos negar. Entonces, bueno, la imagen del ser humano me parece que a partir de este mapa también se hace más completa y más compleja. Y ahí no puedes negar ninguna de estas partes, no puedes negar la parte eh, de emocional y de imaginación y de pensamiento mágico del humano, pero pues también no puedes ver la otra parte, digo, también no puedes negar la otra parte en donde pues sí podemos
entender la realidad también. Podemos ser esas personas, esa caricatura de lo racional. Sí, en cierta medida se puede lograr. Y a ver, ¿dónde entraría el Big Bang? Eso es chido. La neta, eso es, por ejemplo, por un lado, porque esa es una plática que he tenido con un amigo, que desde yo la neta es que uso el Big Bang, por ejemplo, como punto de referencia, ¿sabes? Como para explicar algo rápido, como un atajo. Pero sí, platicando con él era como de, bueno, pues a mí me parece que el Big Bang es una historia, es un inicio, es como un sesgo, es como un inicio que queremos tener todos los humanos, como cuando... ¿Pero es Sí. religión o es ciencia? Bueno, ahí dependiendo, porque sí, también ese es otro error en el que se puede caer en esta perspectiva old school de la ciencia, güey. Creer que la ciencia no puede ser tomada como algo religioso, güey. ¿Y qué entendemos como religioso? Pues, por ejemplo, ahí creo que yo hablaría más de algo más amplio, porque religión ya se entiende como algo muy específico, como entonces cuando hablas de religión, pues tú ves a estas personas que tienen necesariamente como ciertos rituales que se que, que no nada más ellos los tienen, que lo tienen mucha gente y tienen a un nombre, ¿no? Tiene un nombre, esta religión tiene un nombre, tiene unos personajes, tiene ciertos valores, eh, te encasilla, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, hay personas con las que yo he hablado que les caga la religión, ¿no? Y cada vez que les tocas el tema de la religión, y ellos no se consideran religiosos. Aún así, no perdemos esto que está en el humano, en la condición de ser humanos, que ha dado lugar a la religión. O sea, es decir, tú por más que te quieras deslindar de la religión, eso con que no te haga perder de vista que sigues necesitando tener un sistema de creencias, a mí me parece que eso, o sea, sería como eso, como hablar de algo más, algo muy fundamental en el ser humano que le ha hecho crear estos sistemas de creencias que llamamos religiones, pero que no se agota ahí, ¿sabes? Mm, O sea, uno podría, ¿cómo sería el ejemplo de tomar a la ciencia como religión? Eh, pues de eso, caer no sé, digo, aquí el ejemplo extremo que no creo que sea el mejor es como caer en el fanatismo de la ciencia y caer como en el cientificismo. Eh, y, y me parece también que este paralelismo que podemos hacer entre la historia de la creación que viene de cada una de estas culturas y religiones y la que estamos tratando, o la que se está tratando de enseñar a partir de la ciencia, también tienen mucho en común. Pero bueno, o sea, por ejemplo, regresando a este pedo de la confianza y cuando me encontré a un amigo que me dijo que creía que el planeta era plano, la Tierra era plana, de repente dije, no, yo le dije, no, no es plano, no, es redondo, bueno, circular. Y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, no sé, pero pues, güey, yo confío en la gente que he escuchado. En ese sentido, lo religioso también tiene mucho de eso, de mucha confianza en algo que tú no viviste, que no estuviste, pero que alguien más te está tratando de enseñar y de creer, ¿no? Entonces, para mí la religión en la religión no se agotan, no deberían de agotarse las pruebas de que los humanos necesitamos eh, o que caemos en esta necesidad de creer en algo que supere al individuo, no sé, a la carne. En ese sentido también a la carne. Que en la ciencia uno también podría decir como, pues,
mis descubrimientos y esto que estoy escribiendo y la chingada me van a trascender, ¿no? Y ahí creo que se está cayendo en un pensamiento, en una manera de ver las cosas y de vivirlas que ha dado lugar a la ciencia, digo, a la religión también. Ya, ok. Mm, Pues sí, no sé, así siento que... ah, bueno, así digo, a mí se me hace difícil distinguir, pero es porque no soy ningún experto entre esas dos. Por eso preguntaba, como que el Yo Big Bang, tampoco soy experto, pero bueno, así a lo que voy es como, pues sí, esto de en qué momento llamamos que algo, como decías, tal vez como un cierto tipo de fanatismo, pero tal vez regresamos como bueno, ahí ya estamos haciendo una asociación entre religión y un comportamiento de las personas que consideramos religiosas, que tal vez tiene que ver con una falta de criterio, ¿no? A nuestros ojos, a nuestro criterio. Y por eso podríamos llamar religioso algo de la ciencia como algo religioso, porque hay una actitud de esas personas fanática de alguna forma, ¿no? sí, por eso lo de fanático no era el mejor ejemplo. Pero sí, y así como también uno podría llamar a un científico como de alguien dogmático o alguien como cerrado, como súper racional de pensamiento, pues sí, también podría caber esa caricatura. Eh, pero bueno, sí, el Big Bang en ese sentido es como un inicio necesario que uno desde la posición alejada de la astrofísica, ¿no? O de la física, quien sea que se esté encargando de ver, eh, La cosmología. de... Sí, porque se supone, lo que yo he visto es que, bueno, este pedo del universo en expansión, eh, que en parte también fue dado, que según yo, si mal no recuerdo, por la teoría de la relatividad especial o la teoría especial de la relatividad, que el universo está en expansión y bueno, etcétera, y más eh, evidencia sugiere entonces, y los modelos matemáticos y la chingada entonces coincidirían con lo que estamos viendo que está sucediendo en el universo ahorita, que es como que se está expandiendo, llevarían a eso. Entonces, ahí me parece que es un muy buen ejemplo porque uno desde nuestra perspectiva podríamos dudar, pues qué, existió Jesucristo o ese Dios, pues qué, y podrías tomarlos como locos y la chingada, pero también mucha gente podría tomar como locos a estos científicos desde esta posición muy cómoda de que no tienen ni puta idea de todas estas cosas, ¿no? Entonces me parece que sí, eso es la diferencia. Eh, Creo que aquí se pusieron las dos perspectivas, porque por un lado, una persona que ponga en duda a un dios de alguien, al dios de alguien, esta persona le diría como, pues estás pendejo, ¿no? Es como, mi dios pues está porque yo creo en él y la chingada, y la evidencia está en un nivel de realidad, que justo creo que la historia de la ciencia es un poco también cuando muchos de los científicos eran religiosos, pues querían justificar todo este conocimiento, más bien todo este conocimiento era para justificar la existencia de Dios, ¿no? Ujú. Ya, sí, en su momento, ¿no? Bueno, para justificar, ahí es como ese sesgo, ¿no? Que más bien ves algo y entonces estás queriendo confirmar otra cosa, o estás queriendo ver algo, entonces lo ves. Sí, Entonces estás queriendo ver pruebas, evidencias de la existencia de Dios, entonces cada vez que encuentras algo, pues encuentras la forma de ligarlo y verlo como una consecuencia de eso. Que otra vez nos lleva a este tema de los sesgos, de que si algo realmente está ahí o es algo que nosotros queremos ver, por lo tanto, por eso lo vemos. sí, ¿Sabes? Así. sí.
Pues sí, y de hecho ese tema de los sesgos es un tema bien chingón que también deberíamos de recordarnos todos. Ahora, yo por ejemplo me podría poner a pensar como en un estereotipo de persona que fuera como consciente de todo esto. ¿Cómo sería esa persona? ¿En qué creería? ¿En qué no creería? O sea, porque uno podría decir como, o sea, sería el racional que no toma, que no cree nada y como es escéptico y la chingada. Pero creo que en la vida cotidiana no, uno no puede, no sé si tú has experimentado eso, güey. O No, sería sea, ese güey que no tendría amigos y que no sería popular, exacto. ¿sabes? Así, Sí. ese O cabrón que sea, sería una hueva estar con él, porque todo el y- tiempo no podría tomar ninguna decisión, no podría decir nada, no podría afirmar nada, ni negar nada, ni decir nada, porque sabe que todo está sesgado y no hay nada, exacto. no hay absolutos, ¿no? Así como... Y de eso se trata el error de Descartes de Damasio, ¿no? Como de, güey, pues, ¿qué pasa cuando, eh, cuando quitas a las emociones de la razón, del proceso cognitivo, ¿no? Que engloba todo este pedo, bueno, que son parte de las emociones y la razón, ¿no? Cuando le quitas eso, tienes a una persona que no puede tomar decisiones, güey. Y que aparte ve en detrimento su vida social porque también no, como no está en contacto de esto, con estos sentimientos y estas emociones, pues no puedo pues yo ser como políticamente correcto contigo y no decirte, güey, eres un pendejo por esto, ¿no? Y como ser como muy frío en ese sentido. Y entonces no es así, no es real, güey. O sea, eh, yo, por ejemplo, en el terremoto este del 2017, pues dije, güey, Dios, ayúdame. O sea, güey, ¿sabes? Me llevó mi biología y mis procesos de supervivencia me llevaron a tal grado como decir, güey, ya esto no depende de mí, güey. Sí necesito que alguien más me ayude. Y ahí fue cuando pensé en Dios. También mi novia, por ejemplo, el otro día me contó que en este último temblor que pasó, se puso a rezar. Y ella normalmente, y ella no se considera religiosa, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, me parece que sí, o sea, bueno, ya un poco cerrando todo este pedo y englobando, es como, sí creo que por lo que yo he visto de muchas personas que tienen como esta idea como muy vieja de la ciencia y como muy ya como inútil, ¿sabes? Como esta idea, creo que se tiene que reformar esa idea de la ciencia en todos y como y que converjan lo que en algún momento se separó o creemos que estuvo separado, pues no. O sea, tenemos tanto esas características todos de que nos llevan a ser religiosos, tanto esas características que nos llevan a explicar las cosas con evidencia, que puedas tú decirle a otro como, oye, realmente esto existe, ¿no? Y no nada más porque pues, lo siento, aunque pues, así estamos también. Sí, sí, y tal vez es lo que cambia son los grados, ¿no? Hay personas que son, es como un Asperger que, pues, para empezar ellos no, un autista, bueno, creo que es lo mismo, ¿no? Todos son del espectro del autismo y son personas que, pues, no pueden mentir, no pueden decir mentiras y son muy racionales y no entienden como todas estas cues y estas como, como normas sociales y que no deberías decir esto o no lo deberías decir de esta forma y lo así, etcétera. Este, que es como un poco, no sé, el otro día también hablaba con un amigo de que si el espectro, todos estamos en el espectro, nada más que ese es como un extremo. Así lo que ya llamamos el espectro, ya es como un extremo, pero pues sí, todos somos combinaciones, tanto del, así, así yo diría, tal vez el autista sí es el ultra racional y Sí, el, y pues bueno, luego tienes a los otros que sería como el histérico, que es como el súper emocional. Luego tendrías al esquizoide, que es el que ya no asocia, ujú, el que ya no tiene límites, ya no puede distinguir, ¿no? Entonces, y pues sí, todos tenemos como estos grados que nos pueden volver a ratos sumamente así, tener rasgos religiosos de alguien religioso o rasgos de alguien súper escéptico o súper científico o súper
¿no? Sí. Y pues sí, y está así como que creo que algo importante es como observarlo para que cada quien pueda encontrar un balance, ¿no? Y si te estás Sí. yendo mucho a un extremo, este, como poder buscar ver el otro lado, si eres demasiado mental y todo está en el intelecto, saber bajarte al corazón, ¿no? Y a las emociones y al sentir. Y si eres todo el tiempo así como sensación, poder como ver las cosas desde una perspectiva más fría y, ¿sabes? Como ser un poco más racional, así. Pues al final es, pues, no sé, siento que pues es un juego, ¿no? Entonces, como vas cambiando tus niveles, tu personaje ahí tiene puntos y como Sí. ir manejando para divertirnos más. Sí, de hecho una de las cosas que dice Kahneman en el de pensar rápido, pensar despacio es que, güey, así, él dice como yo que he estudiado todo este pedo toda mi vida, pues yo la neta es que, pues aún yo sigo cayendo en estos errores, en estos sesgos. Y pone el ejemplo de las ilusiones ópticas, ¿no? Es como, por ejemplo, esta de las dos líneas paralelas que miden lo mismo, pero la diferencia es que al final en sus puntas, unas tienen como las puntas salidas hacia como de flecha, como hacia afuera y otras hacia adentro. Entonces inevitablemente tú ves, o estos de dos círculos que te ponen, dos círculos del mismo tamaño pero en distinto contexto, con un círculo más grande y muy, eh, como muy relleno y el otro como una línea delgadita y uno parece más grande que el otro, ¿no? Entonces, sí, lo que él dice es como, pues, y creo que esa sería como la mentalidad que que tendríamos de buscar también para afrontar este tipo de cosas, como estas divisiones políticas, por ejemplo, para no caer como dentro, pues ya soy derecha o soy de izquierda, y estos sesgos también es de identidad, que vienen también en el desarrollo de la personalidad, etcétera. Eh, sí, me parece que también no hacer tanta esta distinción entre genes y entorno, porque sin el entorno no hay genes y los genes pues, tienen que ver con el entorno, entre la emoción y la razón, porque sin la emoción la razón no funciona y pura emoción es, pues, pues, no sé, podríamos ver los resultados de eso. Eh, también me parece que no hay muy buenos resultados en todas las situaciones. Y pues eso, pues creo que ya es un chingo de tiempo, vámonos a la verga. A huevo, a la verga. Es chido, Johnny. Gracias por tenerme en tu programa. Pues sí, la neta es que no sé aquí, no sé con quién más platicar. Ah, no. Pucha. No conozco muchas personas, güey, como que pudieran. No sé. No, o sea, sí. Ah, no. Voy a dejar de grabar ahorita. No lo Bye. necesites. Bye.